empezamos a oír maquinaria a las 5 o a las 6 de la mañana y ya vimos que venía el agua, que rompió la mota de la ermita y entró por ahí el agua. Es que yo desde la ventana de mi casa veía cómo iba subiendo y cómo venía el agua y eso no tenía freno. Y en cuestión de 2 horas el agua ya llegaba casi para pasar la mota. Fue muy impactante eso. Aquí llegó el río el día Año Nuevo. Tenía 6 años. Nos comimos, el segundo plato se quedó ahí en la sopera. La puerta de la casa estaba aquí. Más o menos por aquí llegaba el agua. No pudimos comer más. Vete a saber a dónde fue a parar la sopera. La referencia nuestra siempre es Novillas. Y le llamamos y me dijo, pequeña que viene otra. Y aquella nos cogió fuera de juego. Sí. Tú lo ves tan lejos que dices, imposible que venga el río. Claro, luego el río se nos presenta aquí si no ponemos medios. Llegó a la entrada del pueblo, nos entró al pueblo porque lo paramos y empezó a venir el agua, lo único que venía despacio y nos dio tiempo a reforzar todo lo que se había estado haciendo por la noche, que por la noche se había estado trabajando. Entra por los escorrederos. Nos inunda por los escorrederos, por el antiguo escorredero que viene de por aquí y por toda esta zona que es la más baja. La que hubo en el 18 ya nos propusieron hacer una defensa justo por delante, que es la que se hizo en el 18 provisionalmente y que es la base del proyecto actual. Sobre todo, proteger completamente el casco. Entonces, se protege pues, prácticamente todas las fincas urbanas y todo lo que está colindante al término municipal. Pero salían dos. La calle Río Ebro, esta es. También todos los bajos se les inundan y parece mentira, pero claro, la fuerza del agua es la fuerza que es y cuando viene, viene. Y claro que preocupan las huertas, pero también preocupa mucho que el agua llegue a entrar al municipio. Con las bombas sacando agua, imposible. No da abasto. Por muchas bombas que pongas el río... ¿Sabes qué pasa? Que luego emana el agua y se llena. Emana todo, claro. Pero ahora con esta altura, yo creo que bien, ¿no, Florencio? Sí. Buena mota, Florencio. Sí. Lo han explicado muchas veces. La colaboración ha sido total. Total, la colaboración ha sido total. Explicar las actuaciones y demostrar que van a ser funcionales y que van a ser útiles. Entonces, por tanto, aquí vemos una serie de leyendas de calabos y bueno, pues si llega el agua, efectivamente, en la situación actual si no hiciéramos nada. Esto lo hacen todo en base a estudios que han hecho de modelizar en función de los parámetros que hay del terreno actual. Hacen un estudio global no solo de un municipio, sino de varios a la vez. Porque claro, todo lo que hacen aguas arriba también afecta. Entonces van modelizando poco a poco, van metiendo 2 o 3 municipios en cada obra global. Entonces, como ese estudio es general y es para todos, y es un estudio que defiende desde el principio hasta el final, todo está muy estudiado. Esta obra desde luego le va a dar seguridad, eso es indudable. El sentimiento comunitario de la población hacia el Ebro Resimind y hacia esta mota yo creo que ha ido a mejor. Sí, la gente está contenta, un gran avance. Que ahora se haya hecho esto y saber que el escorredero, por ejemplo, se va a pasar al otro lado. Que vamos a tener una mota que protege el casco urbano, que encima ganamos zona verde, pues no sé si para hacer un andador, pues para hacer una futura ampliación si queremos de algo, o simplemente pues para ampliar una zona de parque, o merenderos o lo que se haga, y luego la tranquilidad de la gente de saber que si viene una gran crecida, esto lo va a frenar. Esa intranquilidad de y si viene y si no. Yo creo que con esto la gente, desde luego, está contentísima y dormirá tranquila y dormiremos todos. La generosidad de los agricultores es una cosa que dices, son así de generosos y de concienciados en que esto es cosa de todos. Preferible que se reguen los campos antes de que se inunden la casa, eso está claro. Hay muchos más campos, pero que la cosecha, si un año no vale, otro valdrá.
La retirada de la mota, por eso era importante también, porque si un día se nos mete el agua, viene una riada de 500 años, tiene que salir, el agua tiene que salir, tiene que darle salida. Si tiene salida el agua no pasa nada, aunque esté un día o dos el río crecido, igual que entra el agua, si sale un par de días y no hace mucha calor no pasa nada. Lo malo es que esté muchos días. El río nos dará siempre problemas, pero porque también nos da siempre riqueza. O sea, es que eso hay que comprenderlo. Y lo que quieres es proteger al pueblo, evidentemente. Los campos también, pero claro, lo que quieres es que el agua no llegue al pueblo, de ninguna manera. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Gobierno de Aragón.